escucharte, mi corazón arde, tus palabras ya llenan mi ser y quiero llevarte hoy a todas partes. Mis pies en camino irán siguiendo. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias que nos acompaña. Está usted en Corazones Ardientes, este canal que llega hasta usted gracias a las obras misionales Pontificio Episcopales, es decir, las OMPE aquí en Guadalajara. Bienvenidos, bienvenidas en un programa más de esto que ya les dije, es Corazones Ardientes. Ya sabes, si no ha visto los videos, puede checarlos aquí en nuestro canal, todos los videos de esta, de la primera, segunda y esta que estamos llevando en nuestra tercera temporada. Hoy tenemos un invitado de super lujo, está con nosotros, con ustedes, Pablo David Prado Bañuelos. Que no se noten los nervios. Que la verdad él conoce más el proyecto que yo porque él es el que está más al pendiente de esto. Ya lo hemos comentado en otros videos, él es el que se encarga de las ediciones, prácticamente es el productor, pues el que decide qué hacer y qué no hacer. Pero hoy queremos conocer de él cómo es que entró a la misión, pero también conocer un poco de su vida personal, claro, lo que se pueda comentar, lo que nos pueda platicar. Ahí estaremos, chismes de su vida, si tiene algo contra alguien que lo diga, es el momento para traer rating. David, bienvenido. Para que surja, ¿verdad? No, muchas gracias y pues bienvenidos también a todos a Corazones Ardientes. Y aclarando lo que dijo Oscar, aquí somos Corazones Ardientes es un carro que ocupa sus 4 llantas para funcionar. Sí. Sí, aquí el trabajo es en conjunto y trabajamos Pero hay muy unas bien llantas que son más indispensables. No, todas se funcionan. Sí, Nunca se ha visto un carro con 3 llantas. Con 3 llantas. ¿Sí o no? Una moto puede ser, pero no. No, pero una moto carro, con una sí. nomás. No, pero muy feliz de estar aquí, Oscar. No me la esperaba, la verdad. ¿Te sientes extraño? Sí, un poco extraño, pues es que normalmente uno está más para allá. Digo, ya he estado aquí enfrente, pero más como que en grupo. Pero así como que entrevistarme a mí, pues sí, ya se siente como diferente. Pero pues yo creo que, no sé si uno se va acostumbrando a todo, a hablar o algo así, que ya no da tanto miedo como yo pensaría que hace algunos años, ¿no? Es más sentirse cómodo y ya. Pero todo que siento bien. que a la gente le va a gustar mucho, porque creo yo que si eres de las personas que cada que hace, incluso que te ha tocado dirigir ya en algún momento el video, la gente quedó como muy satisfecha. Y siempre es interesante saber quién está detrás, pero no solamente saberlo como imagen, sino también conocer un poco de su vida, de qué es lo que haces, cómo fue que llegaste hasta aquí y cómo es que has hecho lo que has hecho hasta el momento. Pero antes de empezar con eso, como ya es costumbre y tú conoces bien el formato de los videos, pues queremos saber de ti, ya sabes, presentarte, quién eres, a qué te dedicas, todo lo que tú creas necesario que la gente tenga que saber respecto a ti. Ok, bueno, mi nombre es Pablo David Prado Bañuelos, tengo actualmente 25 años. Y ahorita me dedico y estoy ocupando, digamos, pues la mayoría de mi tiempo trabajando aquí en las obras misionales Pontificio Episcopales de Guadalajara, en el equipo de medios. Y también pues pertenezco a la Liga Misional Juvenil Guadalajara, ahí estamos formando parte de lo que es el Consejo Diocesano. Coordinando la Liga Misional Juvenil. Bueno, ahorita no más parte del Consejo. Coordino mi parroquia, correcto. pero digamos que en el consejo estamos ahí entre todos, pues somos varios, ¿no? Los que estamos ahí. Fíjate que yo creo que voy a decir algo que mucha gente cree. Yo siempre he pensado, ya lo sabes tú, que yo digo, ya tengo la información, que yo siempre pensé que tú eras el coordinador diocesano. Pero mucha gente así lo tiene como pensado, ¿no? Pues pasa, ¿verdad? Pero no, a fin de cuentas, Pepe, bueno, José Díaz, así se llama, es nuestro coordinador diocesano, solo que en algunas ocasiones Pepe, pues digamos ya, pues por la edad de las ocupaciones está a veces más ocupado y pues uno lo que hace pues no es aventarle la vuelta al coordinador, ¿no? De que si no está el coordinador, pues no se hace nada, sino que ahí uno pues va en esa representación, ¿no? Pero siempre en comunicación pues con él, siempre, o sea, estamos trabajando en conjunto, junto también con todos los demás que trabajamos, ¿no? Así que no es de uno solo, sino que eso es de todos. Pero así. Bueno, y hablabas de ti, ¿eres de aquí de Guadalajara? Soy de Guadalajara. De Zapopan, dices tú, ¿por qué Como, tú sí haces esa aclaración? Como dice Danico, de Zapopis, dice. ¿Sí? No, sí, pero de Zapopan. Puro Guadalajara. ¿Aquí naciste? Pues eres de aquí. Sí, yo nací aquí. No sé exactamente en dónde, no sé si en Guadalajara o en Zapopan, pero a lo que yo recuerdo toda mi vida siempre ha sido vivir allá. ¿De qué barrio de Zapopan? Siempre ha sido muy muy pegado siempre a Santa Margarita o muy cerca de Santa Margarita. Ahí donde está la estación del macrobús, el periférico de Santa Margarita, por ahí, primero de un lado del periférico y luego del otro, pero siempre durante toda mi vida, siempre así. En un momento, cuando estaba más chico, yo vivimos en
en La Chori, algo así se llama, ¿cómo se llama? ¿La Chori? No sé, a lo mejor estoy diciendo mal. Uno que está así por bueno, por el rumbo como carretera Tezistán, Ajá. no sé cómo se llama, pero era por allá. Pero ya más actualmente, cuando digamos ya tengo más recuerdos, siempre ha sido así por el lado de Santa ¿Tu Margarita. infancia dónde fue? ¿En Santa Margarita? Sí, fue en Santa entonces, Margarita. ¿sí? Ahí hiciste todo, ¿qué? ¿Tu primaria, secundaria? Fue hasta mi primaria y según yo también parte de según yo más bien fue como que toda mi primaria. Porque fíjate que sí me acuerdo que en secundaria ya estaba yo en otra casa, porque luego me mudé a otra casa cerquitas también de ahí mismo. Entonces, según yo fue toda la primaria ahí en Santa Margarita. Y lo que ya fue secundaria y prepa ha sido pegado a Santa Margarita. Ya no propiamente Santa Margarita, pero pues por esos rumbos siempre de Santa Margarita, Atusanía y todos esos O sea, lados. tus amigos son prácticamente Santa Margarita, o sea, Sí, la gente que siempre. tú conoces de ahí. Sí, o, tal cual, o Santa Margarita. ahora ya Santa Isabel. Bueno, ¿o qué? ahorita ya de Santa Margarita, pero también ya de Santa Isabel. Ya nos hicimos más internacionales. ¿Y siempre habías participado en asuntos parroquiales? ¿Desde que estabas niño fuiste monaguillo o algo así, no? No, fíjate que no. ¿No? Yo siempre yo le huía mucho el tema de los grupos parroquiales. De hecho, fíjate, no es con orgullo, no lo digo con orgullo, obviamente. No, pero es la historia sí, que es tienes. la historia, exactamente. Pero yo me acuerdo lo único que me acuerdo de haber participado en algo así fue lo típico que te mandaban de los ejercicios espirituales, ¿no? Que es para jóvenes, adultos. Pero fíjate que solo tengo recuerdo de haber asistido una vez. O sea, Y obligado. Ajá, y obligado. O sea, uno pensaría que, bueno, mis papás, pues mis papás son sumamente católicos, me refiero, ellos son los que me enseñaron a mí el tema pues sí, de la iglesia, etcétera. Me inculcaron ese camino a mí y a mi hermana. Pero me acuerdo que en esa ocasión yo fui, pero también como tú dices, o sea, a fuerzas. Porque creo que la que estaba dando ejercicios era mi mamá. Ah. De hecho, entonces era como que, ella participaba en una parroquia que se llama Nuestra Señora del Carmen, y me acuerdo que ahí mi mamá era catequista. Entonces, cuando pasó todos los ejercicios, pues ella pues quería llevar a su hijo, ¿no? Obviamente también. Pero no, yo estuve súper renegado, creo que ni los completé. O sea, fíjate, a ese nivel, ¿no? Yo nada. O sea, eras ni de Pascua. verdad que ibas a fuerzas. Sí, o sea, a fuerzas. Sí era de que tienes que ir. Sí, porque fíjate que curiosamente, o sea, yo, gracias a Dios, pues siempre he creído en Dios, por lo mismo que mis papás me han inculcado, pero yo como que al inicio lo experimentaba muy a manera personal. Por ejemplo, yo ya estando ya un poco más grande y todo, yo sí, pues iba a misa y todo, pero me gustaba ir como que yo solo, ¿sabes? O sea, no me gustaba... ¿Ir en como familia? Ajá, ni en familia. Me acuerdo que, yo muchas veces me acuerdo que cuando vivía ya un poco más lejos de Santa Margarita, siempre iba ahí al del Señor del Carmen, pero iba en la noche yo solo. O sea, de mi familia. Ya siendo adolescente, Sí, joven. yo creo que ya, no, y más grande, ya creo que entre secundaria y prepa, ya era más bien eso. Como que siempre lo experimenté muy a nivel muy personal y no me gustaba como que compartirlo con alguien más, ¿sabes? O sea, era muy curioso eso. Y obviamente pues la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Ahorita pues es todo lo contrario. Sí. Pero eso me ayudó a mí porque de una u otra manera pude conocer a Dios de una manera muy íntima, como muy, pues sí, ya lo dije, pero muy personal, ¿sabes? O sea, me sentí yo realmente, o me siento en una relación de Dios conmigo, ¿sabes? No como alguien ajeno. Porque, digo, al inicio pues era obligado, ¿no? Como todo niño. Pero después era de que, ok, sí voy, no voy con mi familia. Digo, pues uno tiene sus etapas acá de que Claro, odias de al rebeldía. mundo, ¿no? Y odias a todos. Y así, pero me agradó haberlo experimentado así porque siento que si no lo hubiera experimentado de esta manera, no lo podría compartir ahorita como me ha permitido hacerlo, ¿no? Más abiertamente. Pero tu infancia, ¿cómo la recuerdas? O sea, pegada al templo. Bueno, no, porque dices que no ibas tanto, pero ¿cómo recuerdas tu infancia en ese barrio de Santa Margarita? Porque voy a hacer un paréntesis, tus papás son Yolanda Bañuelos Ah, sí. y Pablo Prado, que para la gente que no sepa, uno es encargado, Yolanda de la Infancia y Adolescencia Misionera y Pablo, tu papá, de la Unión de Enfermos Misioneros, para ponerlos en contexto. Pero tu infancia ¿tú la recuerdas agradable? Me Sí. imagino muy en familia. Sí, muy en familia. Es que realmente por cuestiones pues de trabajo, ¿no? Digo, obviamente uno cuando está niño no lo entiende, ya que vas creciendo lo comprendes más, pero pues mis papás tenían que trabajar, ¿no? Te digo, antes tú pensabas que no querían estar contigo, obviamente no era por eso, era porque pues teníamos que comer, ¿no? Entonces yo mi infancia la conviví mucho con ellos, pero también mucho con una tía, que le mando saludos, que se llama Vero, bueno, yo le digo Nana, y ella nos cuidaba a mí, a mi hermana y a muchos primos, entonces siempre crecí como en ese ambiente, más que tener, digamos, amigos de la calle, era más como que mis primos. Y ya en cosas de iglesia, pues sí, era de que te llevan al catecismo, y pues uno chiquito, pues no dices que sí o que no, nomás te llaman y ya, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que estuvo muy en familia, o sea, siempre muy abrazada, porque de una u otra manera, aunque a lo mejor mis papás, no porque ellos no quisieran, sino por su trabajo, a lo mejor no pueden estar al 100, digámoslo así, nunca me sentí
carente como de su amor o su compañía. No sé si me va a entender. Sí. Porque de una u otra manera, pues nunca me dejaban así de que yo por mi cuenta, ¿no? De que nos quedábamos mi hermana y yo solos en la casa o así. No, o sea, siempre nos dejaban, siempre nos estaban cuidando, ¿no? Y digo, uno cuando ya va creciendo, pues ya entiendes todo el sacrificio, ¿no? Mi mamá tenía 2 turnos, mi papá también a veces doblaba, mi papá de repente tenía que estar un solo día en Tonalá, luego Zapopan, luego Tlaquepaque y ya después lo agradeces mucho, ¿no? Pero yo puedo decir que mi infancia fue sumamente, pues no sé cómo decirlo, o sea, buena, o sea, la verdad que no pude haber pedido más. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanas, una ahorita ya se encuentra ahí en presencia de Dios. Ella falleció cuando tenía apenas 4 años más o menos, ella es la más grande. Entonces, de hecho todos nos llevamos 4 años. Ella tendría ahorita, yo tengo 25, mi hermana tiene 29, ella tendrá 33 años. Entonces falleció ella, después ya nació mi hermana, que se llama Jessica Abigail, que ya tiene una hija también ahorita, ya está casada también. Un saludo también a Juan, su esposo, y a María Isabel, mi sobrina. Y ya 4 años después ya nazco yo. Entonces aquí somos 2. Somos No 2 te hermanos. tocó, obviamente, conocer a tu No, hermana. fíjate que no. Y eso es lo curioso, ¿no? Porque, no sé, o sea, de una u otra manera, aunque no la conocimos, de todos modos, como que siempre la trae uno presente, ¿no? Sí te imaginas de repente, ¿no? Ay, ¿cómo habrá sido, no? Que ser con... Así la que a lo mejor las que nos iba a terminar cuidando a mí y a mi hermana, ¿no? Regañando. pero todo muy bien, digo, también con mi hermana, pues también todo muy bien y agradecido también de tenerla a ella, ¿no? ¿Y También la con mi relación hermana. con tu hermana también fue conflictiva, como todas las Sí. relaciones a veces de ¿por qué te agarras mis cosas y qué te pasa? Sí, fíjate que estuvo interesante porque yo me acuerdo, te digo, yo cuando entré en esa etapa de que nomás yo y yo, cuando iba a misa solo y todo, también yo me empecé a alejar mucho de mi familia. Me acuerdo que yo en lo que era la prepa y todo, llegaba a mi casa nomás, ni a comer a veces llegaba, nomás llegaba en la noche y al día siguiente me iba temprano y no regresaba de la escuela, o en ese inter entre la prepa y la universidad, porque bueno, ahí es otro tema, pero también no, como que yo nunca estaba en casa. Y mi hermana estaba con su novio, con Juan, entonces ahora su actual esposo. Mis papás, pues también, mamá estaba en cosas de su escuela o con mis abuelitos, mi papá trabajando o ahí en Santa Isabel, en la parroquia que sirvo actualmente. Entonces como que cada quien estaba en su mundo. O sea, yo a veces llegaba a cenar solo, de repente los veías, pero ya era más como roomies, ¿no? Más que otra cosa. Y con mi hermana siempre tuve mucho choque en ese sentido, porque era de que llegaba o yo ensuciaba la casa o ella la ensuciaba, o es de que yo de repente llegaba con amigos y que nos decíamos, ¿no? De que oye, es que te acabaste esto, ya no hay esto para cenar, o yo le decía a ella, ¿no? De su novio, o sea, pues lo típico, ¿no? Sí. De una profunda desconexión de hermanos. Pero lo curioso es de que llegó la pandemia y en pandemia pues te tenían que encerrar a fuerzas, o sea, ahí no tuviste opción. Y fíjate que fue muy complicado, pero al mismo tiempo, si eso no hubiera pasado, digo, obviamente la pandemia fue un momento muy difícil para muchas personas. Sí. Lo que yo puedo rescatar de mi relación con mi hermana es de que si no nos hubieran encerrado, no hubiéramos sanado tantas cosas que nos pasaron, porque ahí ya no podías huir de los problemas, o sea, ahí estabas viendo a esa persona que a lo mejor la veías menos de 1 hora al día, ya verla siempre, salen los problemas, ¿no? De convivencia, o sea, el mismo estrés de la pandemia. Entonces como que todo eso empezó a hacer de que lo que tenemos guardado pues lo terminamos de una u otra manera pues solucionando. No a lo mejor la forma más pacífica, ¿verdad? Digo, obviamente tampoco golpes. Pero nada sí de lo eso. hablaron, entonces. Pero sí, es que eventualmente como pasaron problemas, llegó un punto, digo, nunca fue a un nivel agresivo, obviamente. Sí, fue una pelea normal de hermanos. Pero era que constantemente, hasta que eventualmente pues digamos que de una u otra manera, pues no sé en qué momento, qué fue lo que pasó, pero nos ayudó para unirnos porque ya estamos ahí. Y entendimos que de una u otra manera, pues yo estoy para mi hermana y siempre lo voy a estar, y mi hermana siempre va a estar conmigo, ¿no? Tanto fue así que después me acuerdo que ya yo convivía mucho con ella y con su esposo. Juan. O sea, me acuerdo que todas las noches ya que jugábamos ellos y, bueno, yo con ellos o así. O sea, ya fue como todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahorita con mi hermana, el trato que hay es de que los dos nos entendemos como que mucho en el sentido de que, pues, crecimos juntos, ¿no? De una u otra manera tenemos las mismas o lo más similares de experiencias. Entonces nos podemos entender mucho en nuestra forma de actuar, ¿no? O sea, yo sé cómo es el humor de mi hermana, ella sabe cómo es el mío. Cuando tenemos un problema, pues yo le he platicado a ella también, por ejemplo, de mis relaciones o de con mis papás, cómo me siento, ella conmigo, porque de una u otra manera, pues nos entendemos, ¿no? Porque vamos más o menos por el mismo carácter. Ella Sí. tú la conoces y se ve más alivianada que yo, ¿eh? Sí. Pero ahí nos damos. Tú también te ves muy alivianado. Pero todo muy bien, te digo, ahorita con orgullo puedo decir que obviamente hay cosas que de repente hay desacuerdos, pero ya no es como antes de que se iban luego a las peleas. Ahora simplemente es como que cada quien entiende la decisión del otro o la respeta y ya, y hablamos y todo, convivimos, pues cuando tuvo a mi sobrina, pues también, ¿no? Ya con ella también ahí. Ahorita viven un poco ya más cerca de la casa porque, bueno, antes vivían muy lejos. También
pues sí, te digo, ahorita ya está muy a gusto todo, ya en ese punto que se siente como esa hermandad de decir, a lo mejor no nos vemos todo el tiempo, pero si yo ocupo algo, tú necesitas algo, pues siempre vamos a estar ahí, ¿no? Somos personas que pues nunca nos vamos a ir. Entonces, Digo, y también va la gente madurando, ustedes Sí, también sí, van también. creciendo y ya no van a pelearse porque alguien se puso Ándale, la ropa como de que te alguien relajas más, ¿no? mucho, De como esas que ya cosas. dices, ya. Digo, habrá conflictos en algunas personas que a veces no se superan, ¿no? Y conozco de repente familia que no se habla de años y si tú vas a la raíz del problema son cosas muy sencillas, Sí, ¿no? Que de después. hecho. Pero gracias a ustedes pudieron pues Sí, sanarlo, no, la verdad, todo bien, trabajarlo y ahora llevan una buena relación. Tu infancia, tu mamá es maestra, Sí, de, mamá es maestra. de primaria. Correcto. ¿Fue difícil? Por ejemplo, te exigía como, hey, tráeme los 10 o buenas calificaciones, porque siendo maestra, pues a lo mejor quería que su hijo tuviera, o sus hijos, en este caso tú y Abigail. Fíjate que yo, o sea, recuerdo que sí había esa exigencia, pero tampoco puedo decir de que así como en las películas, de que, ay, todo, y que, porque ya tenía que quedar bien o así, o sea, siento que era exigente, pero como mamá, no como maestra, Sí. no sé si me voy a entender. Que O sabía sea, separar Sí, sabía su separar, papel. porque inclusive yo cuando estuve en primaria, ella estuvo unos años ahí mismo siendo maestra en la primera en la que yo estudiaba. No toda la primaria que yo estuve, porque cuando llegué como a cuarto, quinto ya se cambió de escuela. Pero ni en ese entonces era como que de hazme quedar bien. ¿Y o no tú era puedes difícil esto. la relación con tus compañeros porque tu mamá era maestra? Como No. el bullying de, ay, mira, ¿no? A lo mejor no me acuerdo mucho, pero realmente nunca me acuerdo que haya sido un problema o algo así como un comentario, como que lo único es de que obviamente pues tú llegabas un poquito más temprano y te ibas un poquito más tarde, ¿no? Era de que yo salía de mi salón y pues me iba al salón de mi mamá y me quedaba con ella, o si ella comía ahí, pues ahí comíamos con ella, pero digo, nunca siento que era exigente, pero como una mamá que le interesa que su hijo aprenda, ¿no? O sea, digo, nunca me sentí así de que si yo llevaba un 8, un 9, me dijera, ay, eres la decepción, o esto, o qué te he enseñado yo. No, siento que hasta eso, digo, ahorita de grande, que nunca lo había pensado, fíjate. Siento que mi mamá como que sí sabe y actualmente como que separan mucho lo de maestra. Sí se le salen cosas, ¿no? Digo, tú las has conocido, ¿no? Que de Sí. repente el padre Joel, el que antes era el director aquí de las obras misionales, pues siempre le decía que maestra, ¿no? De repente sí se le salen comportamientos así porque pues es su profesión, ¿no? Digo, es obvio. Pero así como que digamos de que todo el tiempo era de que en la casa era la maestra Yoli o Yolanda, no. O sea, en la casa era mi mamá y se comportaba como mamá. O sea, no recuerdo que haya sido un tema eso. O a lo mejor sí, pero ahorita no me acuerdo, pero según yo no. ¿Y la relación con tu papá? Pues con mi papá, fíjate que también, pues no sé si es algo como natural, pero siempre como que esa parte de que pues eres el hijo, ¿no? Y ven a tu papá y pues esperan ciertas cosas, o tu papá mismo también. Con mi papá también al inicio pasó como con mi hermana, tenemos muchos conflictos. O sea, llegué a tener discusiones muy fuertes con papá, le dije muchas cosas que la verdad me arrepiento mucho y que ya no las pienso para nada. Sí fue una relación complicada porque de repente, pues no sé, a lo mejor era porque éramos muy iguales, no sé. Puede ser, ¿sabes? De Sí. repente pasa eso, pero ya sabes, ¿no? Que de repente, pues a lo mejor uno porque se mete en conflictos que no le tocaban, ¿no? Digo, a fin de cuentas, su relación que él tuviera con mamá o con mi hermana, pues no era mía, No, ¿sabes? para Pero de repente uno se quiere creer el superhéroe de su familia y se mete en todo, y eso no está bien. Y me acuerdo que una vez, de hecho, el padre Joel, saludos por cierto, me dijo, es que tu relación con tu papá es muy independiente de la que él tenga con cualquier otra persona, aunque sea tu hermana o aunque sea tu mamá. Sí. Y fíjate que, y mi hermana también después, bueno, mi hermana lo entendió antes que yo, pero platicando con mi hermana, me acuerdo que eso fue lo que me ayudó mucho a mejorar mi relación con el papá. Como que separar las cosas, ¿sabes? De decir, a ver, yo tengo a mis papás, obviamente ellos como esposos pues han tenido sus conflictos, como toda pareja lo ha tenido, pero como que ya no involucrarnos, ni mi hermana ni yo. O sea, si a lo mejor ellos tienen alguna discusión o un tema, yo hablo con mi papá normal, yo hablo con mamá normal, y con mi hermano, o sea, cada quien ya como que aprendimos a separar un poco eso. Al inicio te digo, cuando era más chico, pues sí, en la adolescencia, bueno, ni tanto, también por la prepa, como que siempre había mucho conflicto, pero gracias a Dios, pues todo fue mejorando igual. La pandemia nos hizo que nos encerrábamos, yo pude hablar con él, digamos, ya sin las groserías o sin la intensidad o la agresividad que yo lo hacía, de una u otra manera pude hablar con él. Y actualmente también, digo, sí de repente hay conflictos y todo, pero lo mismo, o sea, yo ahorita me siento, al igual que con mamá, sumamente respaldado por él. Entonces sí tuvimos nuestros problemas, muy intensos, pero mi papá es una persona que, aunque no esté de acuerdo con lo que haces o que esté enojado contigo o algo, o sea, nunca te deja solo. Sí. O sea, nunca es de que, pues no eres lo que yo quiero que seas o no es lo que yo quiero que sea. A ver cómo lo haces. Mi papá no es de esas personas, ¿sabes? Entonces, nunca puedo decir que mi papá era ausente o que se pelaba conmigo y que no nos hablaba. O sea, mi papá, pues igual, o sea, hizo como todos, los que podía, lo que sabía, lo que Dios le indicaba. Y a fin de cuentas yo lo admiro mucho en eso, ¿no? Porque mucho de lo que yo aprendí
pues inclusive de entregarse a los demás, pues fue a través de cómo veía las obras que mi papá y mamá pues hacían, ¿no? Con los demás, pero todo bien, ahorita ya todo bien. No, y aparte tienen una muy bonita relación, digo, yo que Sí. me ha tocado convivir con ustedes, me ha gustado me gusta la relación que tienen, pareciera de mucha comunicación, Sí, de de mucho hecho. acercamiento, y tu papá siempre, como dices, es muy resolutivo, muy servicial, como que ve un problema y busca la manera de solucionarlo, aunque no tenga que ver con él, pues me Exacto. refiero a que siempre trata de ayudar a los demás, y yo creo que eso se va transmitiendo. Y Sí, me parece totalmente. interesante que esta parte donde pues hay una etapa en la vida donde todos pasamos con esos conflictos familiares, pero este testimonio o esto que tú nos cuentas me da luz a decir, pero si hay esperanza, o sea, sí se pueden mejorar Sí. las cosas, ¿no? También, si hay es normal de repente que tengas un conflicto con tu hermana, con tus padres, pero no estancarte ahí, eso sería como bien. Sí, no sé, totalmente. ¿Y tu educación pública, privada, cómo fue en ese sentido? O sea, ¿estudiaste hasta la preparatoria? Hasta la prepa. Sí, mira, lo que fue kinder y primaria, pues fue donde mi mamá trabajaba, ¿no? Que era un colegio se llama Colegio Nacional de Vallarta. Es una congregación, no me acuerdo, creo que era hijas Mínimas, ¿no? mínimas, Sí. sí, algo así, ¿no? Me acuerdo. Estaba en Ciudad Granja. Ya después lo que fue la secundaria, la idea es que entrara a una escuela pública, que era la 51, la que está enfrente de Galerías, era por ahí, pero no quedé o quedé en la tarde, entonces pues papás me mandaron mejor a una particular para que pudiera quedar en la mañana. Ya estando en prepa, ya dije, no, ya en prepa yo sí quiero estar ya en una, o sea, más que en una que estuviera cerca de mi casa y donde sintiera un poquito más de libertad, ¿no? De verdad es que uno de repente busca eso, ¿no? Ya en la prepa fue en la Universidad de Guadalajara, fue en la preparatoria número 7, la que está por la Tusanía. Es donde fue mi Periférico. prepa. ¿O no? No, más por... Ya, sí. Es casi llegando a Arcos de Zapopan, Ey, casi llegando a la cierto, línea 3, a sí. la de Belénes, ahí. Bueno, a la de Arcos de Zapopan más bien. ¿Y no fue un cambio drástico de repente estar en una escuela privada y meterte ya a lo que es la UDG, que ya es Pues fíjate que yo siento, bueno, al menos como yo lo percibí, yo sentí que en la secundaria como que existía un poquito más eso de que, pues de que el compañero se iba con el compañero, ¿no? Como que haces cualquier cosa y todos ya la burla o así. O sea, no digo que a mí me violentaban, porque yo también, pues tuve mis rachas acá medio no adecuadas Sí, con otros también, compañeros, claro. ¿verdad? La verdad. Pero me refiero que era como muy intenso. Entonces, más bien en la prepa, yo así lo sentí. Como que en la prepa yo vi que cada quien estaba en su rollo. O sea, que había vueltas que se juntaban a hacer tal cosa, otros a otra, pero como que nadie se metía molestaba, con ¿sí? nadie más. Entonces, como que de repente tener todo el ojo público, porque bueno, yo en la secundaria eran grupos de máximo 20 alumnos, acá eran grupos de 40 y tantos, Claro. más todos los demás de cada semestre, ¿no? Entonces, como que a mí me gustó esa parte, como que cada quien en su show. Luego, por ejemplo, acá pues en la prepa tú ya ves de que no hay tal cual como que receso, sino que tú tienes tus horas, a veces tienes horas libres, ese poder como de poder salirse de la escuela en horas libres, pues obviamente, y que ir a comer al restaurante que está enfrente, o al local, o al puestito, o sea, como que a mí me gustó esa libertad, también de poder irme y regresarme de mi casa yo solo, porque antes era de que esperaba a mis papás, porque era hasta Ciudad Granja, yo no vivo cerca de Ciudad Ajá. Granja, y acá como ya era cerca de la casa me iba caminando, o con amigos, o rezaba más tarde, es cuando digo que también de repente empecé a llegar nomás en la noche. Pero a mí me gustó. Yo Fue me tu sentí más en etapa de libertad. rebeldía, la preparatoria. Pues sí, pues ya ves de que de repente pasan esas cosillas. Yo creo que de la prepa hasta los 20 años, yo creo. Y también te van forjando el carácter, pues también Sí. eres lo que eres gracias a lo que has vivido, incluyendo los errores que a veces uno puede cometer. Sí, tal cual. Pero ya llegaste, entonces te fuiste a la preparatoria, ya a la Universidad de Guadalajara, pero no ibas al templo porque dices que te obligaban prácticamente a ir a ciertas actividades, ibas a misa tú solo, pero ibas a misa. ¿Y en qué momento ya estás metido en un grupo parroquial y luego ya eres el coordinador, pero luego ya eres el de medios, pero luego ya estás en OMPE, pero luego ya vas a eventos nacionales, que ya iremos uno paso por paso, pero ¿en qué momento llega este primer llamado, por así decirlo? Fíjate, estuvo curioso. Yo me acuerdo que cuando yo salí de la prepa, yo quería estudiar lo que era cine. Ahí en la Universidad de Guadalajara, en el CUAD, que es el Centro Universitario de Artes y Audiovisuales. algo así. Pero este es el que está por el Mirador, porque está uno aquí en el centro que es el de música y está otro que está por el Mirador, que es arquitectura, diseño de modas y también está lo de audiovisuales. Yo quería estudiar ahí, pero haz de cuenta que tenía que esperarme, esa nomás es cada año. Entonces yo cuando salí en agosto,
yo no hice trámites como todos los demás compañeros, que luego ya hacían su examen en el primer semestre del año y luego ya entraban en el segundo. Yo me tuve que esperar y no quedé porque era por filtros y no volví a quedar y estuve pausado pues antes de la universidad como ¿Y te unos 2 frustraba años. de repente que veías la lista si no veías tu nombre? ¿No era así como Es que- te bajaba la autoestima? Fíjate que lo curioso con eso es de que yo en esa etapa de mi vida, yo empecé a caer como en un tipo de, pues no sé llamarlo depresión, porque pues yo sé que eso es algo muy clínico, pero digamos que en ese tiempo como que yo no le hallaba el chiste. De hecho, sinceramente, muchos de los filtros yo ni siquiera los hacía con ganas, ¿sí me va a entender? Aunque lo hubieras hecho con ganas, a lo mejor no hubiera quedado. Pero me refiero que en ese entonces como que empezó a desinteresarme todo eso. Como que yo tenía mi rutina de que decir, ok, no ocupo estudiar, yo nomás puedo estar afuera en la calle todo el día, vengo, regreso. Entonces como que no me importaba hacer otra cosa, ¿sabes? Como que me empecé a desenfocar mucho de esa parte. Inclusive me acuerdo que yo me encerré, pues de repente uno tiene amistades, ¿no? Que complicadas y que a veces pues no estamos en el lugar adecuado y a lo mejor nos terminan afectando de una manera no positiva. Entonces me acuerdo que yo me encerraba mucho con unas personas y de ahí en más con nadie más. Yo cuando no quedé la primera vez en el cine fui a un diplomado y ahí en un lugar donde tú puedas ir y pues convivir con gente que también quiere estudiar lo mismo que tú, ¿no? Pero yo me encerraba mucho. O sea, yo empecé a cerrarme como que en mi zona de No confort. convivías con la gente, con no nadie. socializabas. Sí, con nadie. Era como que nomás con este grupito de amigos que veo los fines de semana o con esas personas que a veces veo entre semana, pero hay más con nadie más. O sea, me encerraba, me acuerdo que en los recesos que había en el diplomado, porque era los sábados, toda la mañana, pues yo me iba aparte, o en el camión, en el macrobús de regreso, veía que no me fuera con nadie, o sea, me empecé a apartar mucho de todo, Sí, ¿no? de lo exterior. Y fíjate que llegó un momento en la que ya después me meto a otra carrera que se llamaba, le decían DATI a la carrera, Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas, ahí mismo en CUAT. Ahí no pedían filtro, entonces gracias a Dios quedé, pero fue cuando empezó la pandemia, entonces mi primer semestre Fue en fue línea. en línea. Ah. Entonces yo me acuerdo que era también lo mismo, me levantaban y me arreglaba de mi cuarto, tomaba las clases y todo el día ahí, ¿no? Arranado, sin hacer nada. Entonces yo durante que fue ese año, no recuerdo cuándo fue bien, creo que fue entre 2021 y 2022 más o menos, porque no hice mucho de la universidad porque la dejé al final, pero me acuerdo que esa era mi rutina. O sea, literalmente nomás salía a comer, me decía qué hacer, cuando no había nadie en mi casa, porque no me gustaba estar con nadie, ya había pasado un poquito lo de la pandemia y todo, pero como que en esa parte, digo, yo me llevaba bien con mi familia ya, pero ahora era como algo más interno, ¿no? Conmigo. Y no hacía nada. O sea, literalmente, Oscar, yo ahorita que lo reflexiono, yo sentía como que me estaba pudriendo, ¿no? De cuenta. O sea, yo nomás me levantaba ni me cambiaba, medio tomaba clases, iba, comía y me volvía a ir a mi cuarto a encerrarme todo el día. O sea, literalmente yo me sentía ya como que yo nomás funciono cuando voy y tengo que hacer qué hacer o cuando tengo que salir con amigos, pero si no, voy a mi cuarto y me encierro, como si estuviera en estado de invernación, haz de cuenta. Pero obviamente, pues tú te vas sintiendo, tú sientes que estás bien, obviamente no lo estaba, y sientes como que no haces nada. Te digo, estaba en un mundo que no tenía ninguna aspiración por nada, ya no me importaba, o sea, nada, o sea, así de plano ya nada, ¿no? Yo estaba existiendo nomás. Entonces llegó un punto que yo me acuerdo que yo estando en esa etapa, pasaron muchas cosas complicadas y todo, pues depresión, etcétera. Y me acuerdo que yo le dije adiós. Le dije, mira, porque te digo, yo sí me sentía comunicado con él, pero no sé, era raro, pero me refiero que yo sí me sentía y me siento, pues como todos, ¿no? Que lo podemos hablar directamente. Le decía, mira, si yo no voy a hacer nada, pues ya no le veo el chiste a seguir aquí. Le dije, entonces, si voy a hacer algo, pues ocupo saber que lo voy a hacer, ¿no? Si no, pues ¿para qué le seguimos echando acá, sí, ¿no? Pues pensamientos pues ya fuertes, ¿no? Entonces, y pasó así, ¿no? Y me acuerdo que yo en ese momento, yo sentí que me dijo que sí, o sea, que si había algo más. Entonces, como que eso me empezó a despertar como que otra vez esas ganas de decir, ok, hay que descubrir qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Obviamente no es algo mágico, Dios no es una aspirina, sino que Dios es un proceso. Pero el momento que yo le dije, si hay algo para mí, adelante, si no va, es como que yo le dije a Dios. A ver, y si no va, ¿a qué te referías? Pues así como que ya mejor ya. vámonos. Sí. Sí, algo ya fuerte. Entonces, pero en el momento que yo sentí que me dijo que sí, fue en la parte en la que yo le entregué mi voluntad, ¿no? Que yo creo que a toda persona, cuando han conectado totalmente con Dios, es cuando uno le entrega su voluntad. O sea, yo le dije, si no hay nada que hacer, ya, bye. O si hay algo que hacer, me voy a comprometer a buscar eso que tú quieres para mí. Pero tú solamente lo pensabas para Sí. ti, no lo platicabas con tu mamá. No, ni con fue tus conmigo hermanas, nomás. No, contigo. nomás conmigo. Entonces, o sea, era así tal cual, ¿no? Entonces, yo sentí esa respuesta, que sí, dijo, ok. Digo, obviamente le digo, no es mágico, no es que mágicamente ya se fue todo, obviamente no. Pero en eso tú ya le das, o yo ya le di, digamos, no sé cómo decirlo, ya le di Sentido. sentido, o sea, ya le entregué mi voluntad a Dios. Entonces,
Cuando uno ya deja entrar a Dios es cuando Dios ya puede empezar a trabajar, pero Dios va a trabajar bien, no va a querer hacer las cosas nomás a lo rápido, sino que van en un proceso. Pasó tiempo, digamos que cosas empezaron a salir un poco, empecé a abrirme un poquito más, pero yo seguía muy cerrado todavía. ¿Qué pasó? En un momento yo asistí a un encuentro que mi papá me llevó. Fue un encuentro muy interno, no era de un grupo en particular ni nada. Fue un encuentro, y haz de cuenta que en este encuentro me acuerdo que yo volví a conectar mucho con Dios. O sea, yo nunca había vivido un encuentro, aclararlo, fue el primer encuentro que viví. Y me acuerdo ¿Y que esa fue... sí fuiste por tu voluntad? ¿O Sí, también fue no por mi forzado? voluntad. Mi papá me dijo, habíamos entrado en un momento de oración, entonces yo una vez que supe esa respuesta y que la volví a sentir, mi papá me invitó que iba a ir a un encuentro él y que si yo quería ir. Le dije, va. Y me acuerdo que nos fuimos con una familia, luego con otras personas que yo no conocía. Entonces, quieras o no, desde ahí como que mi corazón se volvió como que empezar a abrir con la gente, ¿no? Viví este encuentro, fue un encuentro muy bueno, fue como de 2 días o uno, pues así de los de fin de semana. Se fue de oración y todo, pues nada fuera de un encuentro, ¿no? Lo normal de un encuentro. Pero yo nunca había vivido uno, entonces este encuentro a mí me ayudó como a volver a conectar con Dios. Y dije, va, o sea, como que me sentí muy, muy a gusto. Pero ahí pasó algo curioso. Ahí, pues yo digo, volví a retomar mi vida, digamos, a volver a sentirme con propósito. Pero me acuerdo que en el encuentro un sacerdote nos dijo que será muy bueno que quienes no participaran en un grupo parroquial de su iglesia, que participaran en uno. Una petición como muy particular, Ajá. ¿no? Y yo ahí dije, no. Dije, no, dije Tú yo... tenías claro que no te dije, gustaba, no, te dije, querías no, involucrar yo en eso. nada, dije, no, yo voy a mi misa, echo mi limosna en ofrendita, pido por los sacerdotes, yo con eso tengo, ¿no? O sea, De alguna manera le estabas poniendo limitantes a Dios, es decir, ¿qué quieres de mi Exactamente. vida? Pero esto no. Exactamente. ¿No? Lo que tú quieras, pero aquí exactamente, no me así, pidas así nada. tal cual no lo puedes decir mejor. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que yo era mi relación mía con Dios nomás, no tenía por qué estar con otro grupo, o sea, que eso con mi familia, pero con otros grupos no, porque, digo, uno siempre ha visto los grupos, ¿no? Cuando vas a la misa, pues siempre ves que al coro, que a los de liturgia, a los jóvenes cuando tienen alguna actividad o cuando están vendiendo fuera de la parroquia. O sea, entonces decía, no, yo no quiero grupos, yo estoy bien, dije, la gente, y dije, mucho menos un grupo de jóvenes, ¿no? Dije, los jóvenes van a comer vivos, son así, muchos prejuicios, ¿no? Que a fin de cuentas uno O sea, los... tenías un mal concepto Mal de los concepto, grupos sí. parroquiales. Pero fíjate, pero no era porque los grupos hicieran algo malo, era porque uno pues tenía miedo de relacionarse. O sea, yo tenía miedo de relacionarme otra vez con gente y salir lastimado. Entonces era eso. Obviamente uno le pone de que no, que tú no ocupas a nadie y todo. Pues son máscaras que uno se va haciendo, ¿no? Pero habías tenido experiencias malas con gente que no te... Que por Pues eso no te a raíz, abrías con las demás a personas. raíz de prepa y con ciertas personas había tenido como unas cuestiones complicadas, pero como que eso me había hecho. Y además, y fuera de eso, como duré tantos años, 2 o un poquito más de años de cerrarme, pues de repente como que volver a abrirse, como que a mí me... Ya te costaba trabajo. Exactamente. Entonces, pues bueno, porque haz de cuenta, yo en secundaria era como más retraído. Luego en preparatoria me solté totalmente y me gustaba platicar y ser más sociable. Pero luego pasaron ciertas situaciones que me volvieron a ser muy introvertido. Pero duré introvertido ya muchos años. Entonces, volver a ser otra vez como más, porque no soy totalmente extrovertido, pero al menos platicar Más o socializar, abierto hacia todo. ajá, pues te queda ese dolor, ¿no? Y más con gente de tu misma edad. Quedó así. Y curiosamente, esta es una historia que mi papá siempre cuenta. Yo en ese entonces era muy allegado, bueno, sigo todavía, al padre Joel, antes director de aquí de la SOMPE. Y me acuerdo que un día, pues mi papá a veces convivía con él y yo los acompañaba. Íbamos llegando a la parroquia, ¿no? Porque yo a la parroquia yo llegaba y yo me sentía así como que patrón, ¿no? Según yo. Porque pues yo convivía con el señor cura, con el padre Joel y todo. Yo veía los grupos de jóvenes y era como que, ay, sí, pero yo ya vengo aparte, ¿no? Yo no vengo con ustedes, yo vengo con el señor cura. Sí, a ese punto. Sí, o sea, feo, pero yo iba en ese punto. Ya se cuenta que entonces íbamos a entrar en una camioneta y el padre Joel me dijo, oye, hay un muchacho que se llama Abimael, ¿no se ha comunicado contigo? Y yo con cara de que no, pues conmigo no se ha comunicado nadie. Y dijo, es que es de un grupo y todo el show. Y yo, no. Yo luego en mi mente, ¿no? Yo con el padre, no, sí, padre, obvio, pero yo por dentro como de, no, Claro que dije, no. Y da la casualidad que llegamos a la parroquia, nos bajamos, y el grupo que estaba de jóvenes, que se llamaba Jóvenes Misioneros de Santidad, antes de ser Liga Misional Juvenil, estaba ahí él, o sea, estaba ahí Abimael. Yo bajé de la camioneta y él dijo al padre, Abimael, ahí está David, para que hables con él. Y yo como que dije, trágame. Ya tierra, sabías ¿no? cómo Sí, obviamente cuál era el asunto. obviamente con el padre, ¿no? Y con Abimael también, no, sí, claro que voy a venir al grupo, porque me invitó. Yo, no, sí vengo, y no, qué chido este proyecto. Obviamente por dentro, pues uno decía, ¿cómo no Claro venir que jamás a este grupo, no? Y así pasó, y me acuerdo que después yo me enojé con mi papá.
Le dije, es que tú para qué le andas diciendo al padre que me meta a un grupo, yo no necesito estar en un grupo. O sea, pero me enojé feo, ¿no? Y con mi familia decía, es que también en un punto, no sé si el padre Joel sepa esto o no, pero yo decía, es que el padre también, ¿por qué se tiene que estar metiendo? Pues es mi vida, si yo quiero seguir así, ¿cuál es el...? O sea, pero feo, o sea, pero me enojé feo, ¿no? Y haz de cuenta que después otro día estábamos comiendo también con el padre desayunando y llegó Pepe, quien es el coordinador diocesano. Y no sé por qué llegó, no sé si tenía que estar ahí o no sé, pero llegó y también me invitó para hacer, ¿sabe qué cosa? Ni me acuerdo, eran unos videos o algo así. No me invitó propiamente al grupo, pero como que quería jalarme, ¿no? Esas veces como que jalas a gente, pero sin decirle que venga. Y también, ¿no? Y otra vez, ¿no? Y le enojó, no, pero es que ¿para qué? Yo estoy a gusto, yo ya voy allá, yo le ayudo al padre Joel, ya con eso no ocupo estar en un grupo, ¿no? Y ahí quedó. Y me acuerdo que cada vez que me veía Abimael me invitaba. Por eso yo digo, y lo recargo y lo mantengo. Pepe y Abimael coordinaba antes también, antes de que yo coordinara la Liga Misionera Juvenil Santa Isabel, la coordinó Abimael. Lo que es él y Pepe han sido para mí los que, si no hubiera sido por ellos, yo no estaría aquí. Sí, o sea, ellos me enseñaron muchas cosas y han sido una guía muy buena para mí. Yo les tengo como ese cariño especial a ellos dos, porque me insistieron más de lo que deberían haberlo hecho, la verdad. O sea, yo sentí que, no sé, o sea, yo admiré mucho eso de esa entrega de insistirle tanto a una persona que ni ellos conocían, ¿sí me entienden? No sé, yo decía, pues ¿para qué me insisten? Y yo si fuera yo no me hubiera insistido tanto, la verdad. Sí, que se vaya, si no quiere venir, pues no tiene caso. Y así pasó, ¿no? Y lo que pasó, que estuvo más curioso todavía, es que ya el padre me dejó de insistir, ¿no? También y ya. Yo ya no iba casi a Santa Isabel o casi que a escondidas de los jóvenes para que no me dijeran. Y una vez con esos amigos que yo me reuní el fin de semana, me acuerdo que ellos siempre nos reunamos el sábado en la noche en mi casa y después iban cada quien a su casa. Casi nunca nadie se quedaba a dormir, o sea, acaso uno que otro, pero hasta ahí. Y esa vez todos se quedaron a dormir y todos al día siguiente estábamos desayunando allí en mi casa, porque eran amigos de la familia y todo, ¿no? Y en eso llegó el padre Joel con mi papá en mi casa, cosa que el padre Joel pues nunca hacía, y mucho menos en domingo, digo, pues tenía las misas y todo. Claro. Habían ido porque sabe qué cosa tenía que recoger mi papá, y mi papá lo invitó a él a que lo acompañara a la casa. Entonces yo estaba desayunando y de repente veo que entra el padre Joel, ¿no? Y para mí fue como que dije, pero pues bueno, ¿no? Tú sigue comiendo, tú sé invisible, ¿no? Y el padre... ¿Con tus amigos? Con mis amigos, sí, estaban mis amigos y mi mamá y mi hermana, creo que mi cuñado también, todavía no nacía mi sobrina. Y me acuerdo que el padre le dijo a mis amigos que mis amigos no son allegados a la iglesia, no son ateos, pero no son allegados a la iglesia. Y los invitó al grupo. Y yo dije, ¿cómo le van a decir que sí? Dije, obviamente le van a decir que no. Estos, dije, sí, ni van a misa. O sea, yo pensé eso, ¿no? Ajá. Y todos le dijeron que sí. Y no, sí, nosotros vamos. Y que sabe que yo me quedé como con cara de... Pero imaginaste a lo mejor que eran como tú, dijeron, estamos diciendo que sí, pero no lo vamos a hacer. Y fíjate, y algo curioso es que después invitaron a otro amigo también que no estaba ese día, y sí se lo tomaron en serio, o sea, sí fueron. Entonces, a mí ahí el cambio que me hizo de chip fue pensar, yo no querer al grupo porque me iba a sentir solo. Entonces, ahorita, por obra de Dios, van a ir también mis amigos. Entonces, yo lo sentí, lo sigo sintiendo, y yo creo que eso fue lo que me terminó de hacer clic. Dije, si Dios está tomando estas molestias de decir, ok, no quieres ir tú solo, te voy a mandar con tus amigos para que no te sientas solo. No sé si me voy a entender. O sea, o sea, como que decir, ¿por qué alguien como Dios tendrá que tomarse tantas molestias? ¿Sabes? Entonces como que eso a mí me cambió el clip, porque dije, pues ya hay que dejar de hacerla de emoción, ¿no? Dije, no, pues ya, por ahí tiene que ser. Porque dije, a ver, es que, o sea, dije, ok, no voy, pero sí esto. O sea, todavía condicioné. O sea, ¿sabes? O sea, como o sea, condiciona a Dios y que Dios te diga, ok, bueno, vamos a hacerle así. Para mí fue como que dije, no creo que merezca uno tanto, ¿no? Pero es cuando tienes que el amor de Dios es muy personal. Entonces, bueno, llegó el día, fuimos a la reunión, ahí conocí a Dani, ahí conocí a su hermana, estaba Pepe, estaba Abimael, no recuerdo quién más, la verdad, y vinieron mis amigos. Y ya, ¿no? Según que nos invitaron al grupo y todo, y bla, 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 ¿no? Y todo normal. Y la siguiente semana, me acuerdo que yo dije, ok, voy a venir, pero ya entendí esto, ya entendí el mensaje de Dios, pero voy a venir aunque no vengan mis amigos. De la primera reunión que tuviste, la segunda dijiste, ya voy a ir, independientemente de quién vaya. Ajá, ¿sí? Porque yo digo, ya sentí esta parte de decir, ok, o sea, si Dios tuvo esas molestias conmigo, yo también quiero corresponderle porque significa que es por aquí. Sí. Y me acordé a lo que te dije cuando yo había pensado que si aquí era el final o tenía algo para mí. Entonces como que todo me hizo ahí clic, ¿sabes? Y no fue una diferencia de un año, yo creo, entre una cosa o la otra. Pero bueno, el punto es de que entonces ya la siguiente vez yo dije, ok, aunque no venga nadie, yo voy a seguir viniendo. Pero obviamente yo pensando que se iban a seguir viendo mis amigos, y ya no fueron. Entonces la siguiente semana... En la siguiente semana ya no fueron, amigos. Me tocó ir solo. Y me acuerdo que Dani, que está aquí presente, se acercó conmigo y me dijo, ¿ahora no vinieron tus amigos? Y yo como que no, ahora me vine yo solito.
Y ya, a partir de eso... Pero ya convencido. tú de Sí, tu ya punto. convencido, ya después de eso mis amigos, algunos sí se quedaron un rato más, otros no, ahorita ya ninguno de ellos está, no nomás fueron, o sea, sí siguen yendo poquitos, pero eventualmente se terminaron saliendo, ¿no? Y digamos que esa fue la parte donde ya me terminé quedando. Obviamente al inicio, pues sí, no le huías a muchas cosas, yo no iba a veces a misa los domingos, que era la misa de jóvenes a las 8, o sea, como que nunca no me involucraba yo tanto como en ese sentido, ¿sabes? Pero sí digamos que ese fue el primer acercamiento, o el por qué ya decidí El sí, primer quedarme. acercamiento, pero que ya te quedaste ahí. En un porque grupo de ese jóvenes, sí. estamos. Y en este grupo de jóvenes, que es la Liga Misionera Juvenil, que ya hemos platicado también aquí en el canal, tienen este encargo de animar y motivar a la misión en las diferentes, pues aquí en la diócesis en este caso. Pero tú has sido de misión también, ¿no? Sí. En algunas ocasiones. ¿Cuántas veces has sido de misión? Me ha tocado ir de misiones 3 ocasiones. ¿A dónde te ha tocado? Las primeras 2 veces han sido a Oaxaca, no me acuerdo bien en qué zonas. Una era la comunidad de Otzolotepec y la segunda, la verdad, no me acuerdo dónde era. La segunda, o sea, ahorita se me fue la memoria, pero también era ahí mismo en Oaxaca. En Oaxaca. Fueron las 2 ocasiones en Oaxaca y ya la tercera vez me tocó irme acá por el Nayar, a la comunidad de Guazamota. Entonces ahí, que es una parroquia, y nos tocó ir la parroquia está en Guazamota y ya nos tocó irnos a Fortines, que es una comunidad ahí. Pero han sido 3 ocasiones la que me ha tocado ir de misiones. Que ha sido otro proceso aparte ya, uno el de entrar al grupo, y luego otro el de ir a misiones, ¿no? Ha de haber sido como también una decisión que no sé si te costó también trabajo hacerlo, pero sí también ha de haber sido algo significativo para ti en el trabajo pastoral. Sí, mira, a mí no fue tan, o sea, sí fue complicado, pero había tenido una experiencia un poquito antes. ¿A qué me refiero con esto? Yo entré al grupo, ¿no? Ya empecé a convivir con otras personas, vi que no eran malas personas, obviamente, porque pues no lo son. Yo me empecé a llevar un poquito más con los jóvenes, pero yo entré más o menos en lo que fue, creo que octubre más o menos del 2022, allá al grupo. Y para el 2020, ese mismo año, como unos 2 meses después, por diciembre, me mandaron un encuentro, que es un encuentro nacional de dirigentes, se conoce como ENT. Eso fue en San Luis Potosí. Y fue la primera vez que a mí me tocó viajar solo, o sea, sin mi familia. Y con gente que yo no le hablaba, ¿no? O sea, con gente que iba a ir, fue Abimael, fue una muchacha que se llama Fabi, un buen amigo que se llama Tony, que ahorita ya está casado. Y fue Luis, que es ahorita también coordina junto con mi grupo ahí en Santa Isabel, un buen amigo también. Pero yo nunca me ha tocado viajar con gente que no fuera gente muy cercana a mí, ¿no? Entonces obviamente yo iba ahí pues todo, pues ¿cómo explicarlo? Pues también como que con esos nervios de viajar solo y todo. Pero fíjate que por lo mismo que me recibieron tan cálidamente, pues eso me ayudó también a sanar esa parte, ¿no? Y como que ahí me ayudó a soltar esa parte de relacionarme. Ahí es donde yo siento que sanó como esta parte de relacionarse con las demás personas, aunque yo no las conociera. También fue, y punto muy importante, si quiero mencionarlo, un gran amigo que se llama Carlos, que ahorita pues ya falleció y se encuentra en la gloria de Dios. Él fue como nuestro padrino, porque él me acuerdo que todos éramos nuevos en liga. Él era de Guanajuato, de Celaya, y él fue y nos acompañó a todos nosotros. Entonces también sentí mucho el acompañamiento de él, porque él era muy alivianado, muy sociable. O sea, tú en él veías a un Dios amoroso y que te acompañaba. Sí. Digo, él falleció el año pasado, pero... Muy entregado, sí. Muy de liga pues misional. Sí, y también tú lo conociste y todo. Sí. Entonces, la verdad que eso, y Carlos también y los demás, ayudaron mucho en esta parte. Entonces, eso fue en diciembre. Y me acuerdo que ya en diciembre éramos muy poquitos. Estos encuentros normalmente son a nivel nacional y iban mucha gente. Pero en esta ocasión éramos como 16 y 5 o 6 éramos de Guadalajara. O sea, fue como muy íntimo, pero eso me ayudó también porque en una ocasión un sacerdote que se llama el Padre Enrique, él es el director diocesano de misiones de Morelia, nos dio un regalo de una cruz porque era épocas de Navidad y nos puso una capilla, hizo una oración y todo, porque él quería que le ayudáramos a llevar a cabo lo que era el Congreso Nacional Juvenil, que era el de 2024, que fue allí en Morelia. No, 2023, perdón, que fue ahí en Morelia. Okay. Entonces el padre fue y convivió con nosotros. O sea, fue un encuentro como muy íntimo. Y entonces ahí yo me sentí todavía más abrazado. Porque fuera que los de Santa Isabel ya me trataban bien, o los de Guadalajara, ahora también los de a nivel nacional también me trataron muy bien. Y tanto fue así que el último día, cuando nos íbamos a ir, estábamos platicando entre todos. Y yo fue la primera vez que yo no me sentí ya más como alguien que sobraba. Porque antes era que se reunían gente a platicar, pero yo como que ladito sin decir nada, ¿no? Y acá no. Acá nos reunimos, platicamos, me preguntaban yo qué opinaba, yo hablaba, o sea... Digo, yo lo recuerdo así, fue la primera vez que ya no me lo volví a sentir como que yo sobraba,
con los muchachos, ¿sabes? Entonces, eso me ayudó como a recuperar mucho mi confianza. Fue un encuentro muy bueno y sobre todo eso fue lo que hizo que yo me comprometiera también otra vez ya al 100% al grupo. Porque yo en ese entonces había sido elegido como formador intelectual, encargado de esa área de formación. Entonces, eso me ayudó a decir, esto me gusta, porque yo veo a los demás muchachos que ni siquiera me conocen, que llevan mucho tiempo en esto, y yo quiero ser como son ellos. O sea, yo quiero que un joven, al igual que yo, que estuvo dañado, pueda sentirse sano, o sea, que pueda sanar de esa misma manera, o sea, a través de Dios. Entonces es lo que yo me enamoré, dije, yo quiero traer a más jóvenes que aquí puedan encontrar un lugar seguro. Entonces pasó eso, sané esa parte, y luego ya se sacó épocas de misiones, Semana Santa. Para entonces yo ya en el grupo, pues yo ya me comprometí al 100%, ¿no? Bueno, Abimael coordinaba, pero de repente, Pepe, pero de repente cuando había ocasiones que no podían asistir, o así, yo me involucraba mucho, le preguntaba a Abimael, ¿qué ocupas que te hagamos? O sea, traté de ser un respaldo porque dije, yo voy a apoyar esto porque creo en esto, ¿no? Entonces como que eso me ayudó mucho, y también pues convivir con ellos, que pues son grandes líderes, pues también te va empapando de esta parte, ¿no? Entonces llegó la época de misiones, ya nos tocó también irnos de misiones. Entonces, digo, una experiencia bonita que te gustó. Sí, porque haz de cuenta que los muchachos que yo conocí en diciembre del 2022, pues algunos mismos fueron en Semana Santa, o sea, pasando el año. Y se volvieron a encontrar. Ajá, entonces era como que, o sea, te volviste a encontrar, te dicen, ay, mira qué bueno que viniste. Y también en el encuentro, pues también te motivaron a ir de misiones, ¿no? Te dicen, no, es que ir de misiones les va a gustar mucho y que vamos a ir a Oaxaca, pues vénganse. Entonces, fue complicado de que uno pues va con nervios porque es tu primera misión, como siempre, pero digamos que, pero llevas más como que suelto, a decir, ok, Dios quiere que por aquí vaya, voy a confiarme, ¿no? Voy con miedo, voy temeroso, pero si Dios aquí me puso es porque voy a poder con esto, ¿no? Y porque voy a poder hacerlo bien. Obviamente uno se prepara desde antes, ¿no? A nivel espiritual, personal, etcétera, pero fue por eso. O sea, sí había nervios y todo, pero me sentí ahí respaldado ya. ¿Y qué fue lo más impactante de esa misión? Si es que la primera, o de lo que has vivido en misiones, has sido 3 veces, pero ¿qué ha sido lo más impactante? Mira, lo que yo he visto en las 3 ocasiones que me ha tocado, que yo sé que ya muchos lo han dicho, pero ha sido el tema del amor de la gente. Es un amor que no puedes experimentar en otro lado si no es de misiones. O sea, ¿por qué? Porque es lo mismo, fíjate, y todo va poniéndose, ¿no? Yo decía, ¿por qué los muchachos de Santa Isabel me recibieron tan bien si no me conocen? ¿Por qué los de nivel nacional? ¿Por qué la gente a la que voy de misiones? ¿Por qué? Porque todos tienen algo en común, que es Dios. Entonces, en misiones experimentas 100% el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es cuando tú dejas detrás todo. O sea, tú cuando vas de misiones, aunque sea nomás una semana, tú entregas todo, no te llevas nada en lo que estar pensando, te levantas, comes, duermes, para estar con Dios y para servirle a Él. Entonces, es cuando puedes experimentar realmente su amor porque empiezas a silenciar todos los sonidos, ¿no? Digo, entiendes por qué los apóstoles entregaron su vida, entiendes por qué hay personas que se consagran toda su vida, porque me acuerdo que yo en el encuentro que les platicaba, el padre José de la Cruz, que antes era el asesor nacional de la Liga, misionero juvenil, él nos decía, él venía de África, y él decía que él en cuanto acabara con nosotros, que se quería volver a regresar. Y yo, ¿por qué sí quiere volver a regresar? Digo, pues ya fue un rato, ¿no? Pues ya cumplió. Y ahí lo entendí, porque de verdad ahí duramos una semana y la de la despedida, sientes que estás dejando un pedazo de tu corazón ahí con ellos. Porque experimentas el amor de Dios y como que entiendes que si uno no metiera tantos ruidos, o sea, todo sería mucho más sencillo, ¿sabes? Sí. Entiendes esta parte que Jesús les decía a los discípulos que vayan y que no se lleven nada, ¿sabes? O sea, entiendes por qué la gente se entrega y obviamente después llegas acá y dices, ¿por qué no lo sigo haciendo? ¿Sabes? O sea, no sé, te das cuenta que el problema de que no sientas a veces a Dios, pues no es Dios, eres tú, ¿sabes? Porque te llenas de muchas cosas. Entonces, yo creo que experimentar el amor de Dios en su plenitud a través de mis compañeros que estaban conmigo y a través de las personas. Y es algo que uno necesita ir de misiones para poder experimentarlo. Aquí también se puede, obviamente hay gente que no ha ido y aquí experimenta el amor de Dios de muchas formas, pero una forma que yo sentí, que yo invito a los demás es en eso, experimentar el amor de Dios sin todo el ruido o las distracciones que nosotros mismos nos ponemos. Eso fue lo que más se me quedó a mí. Fíjate, David, que aunque no creas, ya llevamos un poco más de 1 hora, me parece, pero, o sea, a mí me gustaría, creo que quedaron muchos temas pendientes, pero como siempre lo digo, pues en un video no podemos explorar todo, porque tienes toda una experiencia y me parece que la obra de Dios no se manifiesta en tu vida solamente en el momento que decidiste entrar a un grupo o en la Liga Misional, sino creo que viene desde antes, ¿no? Trabajando, aun cuando no lo
conocías. Pero me parece importante señalar, sobre todo para los jóvenes que nos ven ahorita, que aún con en momentos difíciles siempre poner las cosas en manos de Dios, eso te va a ayudar, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención lo que decías, de que aún cuando no querías entrar, cuando renegabas porque o te mandaban a fuerzas a ciertas actividades, tú te diste el tiempo para hablar con Dios y decir ¿tienes proyecto para mí? Dímelo, porque si no, va, y decías ahorita prácticamente, pero ese es aún con todas tus limitantes, puedes decir, pero ciertas cosas no, porque no querías grupos. Pero aún así, poner las cosas en manos de Dios creo que te ha ayudado, porque yo no sé si veas como parte de tu proceso en la parroquia, en la Liga Misional Juvenil, también esos asuntos que han sido, a lo mejor, que han mejorado, o sea, asuntos negativos, pero que han sido también parte de lo que has podido, tu testimonio ahora con esos puntos negativos ayudan a otros jóvenes a vivir también o a entender el proceso, que a veces son similares. Muchos procesos entre los seres humanos y en este trabajo pastoral son similares, pero a veces el creer que uno o solamente uno está pasando por esos problemas, o las dudas que a veces uno tiene incluso de la misma religión, te hacen alejarte más y no confrontarlos y enfrentarlos para tomar la decisión como tú lo hiciste y ir caminando en un proceso que sigue todavía, que no es que ya hayas terminado, sino que sigue el proceso, pero con una visión diferente. Sí, ¿no? totalmente. Sí. David, te encargas de los medios de comunicación aquí en los espacios, creo que lo haces y lo haces muy bien, la gente lo hemos visto, lo dice también en los videos, lo decimos aquí en las juntas, pero así brevemente, pues una forma de evangelizar también, ¿no? Lo digital. Sí, tal cual. Sí, lo haces tú aquí en las obras misionales. Fíjate que esa parte, bueno, ya ves que comentaba lo de la universidad, que ya ves que no la estudié y todo. Sí. Entonces ya después, más que cine, ya reflexionándolo ya después de entrar al grupo y todo, me gustaba mucho como el tema de las redes sociales. De hecho, intenté, según yo, hacer un canal de YouTube y todo eso, ¿no? Pero me acuerdo un día muy en específico. Ah, sí, ya lo tenías pensado. Sí, ya lo tenía pensado. Pero fíjate, pero obviamente pues totalmente mundano, ¿no? O sea, nada que ver con esto. Y una vez que acompañamos al Padre Joel también, y con una señora que creo que había fallecido, entonces dejó varios libros, y era conocido el Padre Joel, algo así, no quiero echar mentiras. El punto es de que estamos ahí porque algunos libros se los iban a regalar al Padre Joel. Entonces yo ahí vi un libro grandote que explicaba todo el tema de la Virgen de Guadalupe. Entonces así, pero mucha información, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, dije, es muy interesante que esto que a lo mejor uno ve por tradición, porque tú ves la Virgen de Guadalupe y te sabes a lo mejor la historia y todo, pero hasta ahí lo ves, ¿no? O sea, no entiendes muchas cosas detrás del misterio o de la misma Eucaristía del Santísimo. Dije, qué interesante que toda esta información sí existe, porque de repente pensamos que Dios quiere que nomás uno crea ciegamente ya, o sea, sí, pero más bien, pero me refiero, Dios nos hizo seres racionales, o sea, hay cosas que más bien todo tiene explicación y uno sí puede tener la explicación, obviamente buscándola con fe, ¿verdad? No como que para buscarle lo malo, sino me refiero que todo puede conocerse. Digo, está el Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, que explican muchas cosas, pero uno de repente le da, pues la verdad, flojera investigar más sobre su fe, ¿no? No, a veces no te interesa. Exactamente, entonces nomás lo que escuchas en misa y ya. Entonces yo dije, qué bueno sería que existiera un medio para compartir este tipo de cosas, de una manera un poquito más casual, ¿no? O sea, más relajada, no como adoctrinando, sino que yo descubro al mismo tiempo que ustedes descubren conmigo. Entonces como que ahí surgió una idea de un proyecto que bueno, ya después fue evolucionando, digámoslo así, pero yo como ya enfoqué, digamos, esta parte que hay redes sociales, pero enfocada al tema de la evangelización. No pasó, bueno, por algo se quedó así, no inició como tal el proyecto, pero se transformó, porque después llegan, igual en 2023, un PRECONIAM, que es un Precongreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera. Y me acuerdo que ahí yo dije, pues voy a tomar fotos y video, ¿no? Como que uno se le daba. Y grabé un video, y me acuerdo que después armé un video junto con un compañero, y hicimos un video como un resumen, digamos, del evento, y me gustó cómo quedó. Y dije, mira, y ya de repente como que el mismo Padre Joel, que ya empezó a dirigir aquí la OMPE y todo, me empezó a involucrar en esta parte de OMPE, que íbamos a un lado, y que las fotos, o que el video, o mira, o sea, como que el Padre me dio la apertura. O sea, no me lo pidió como tal, pero me dejaba que yo lo hiciera. No sé si me explico. Sí. Entonces, como que poco a poco ya en esa parte, pues ya terminó evolucionando, hasta que ya, digamos, ya formalmente, pues ya terminé apoyando aquí dentro de OMPE. Yo también tengo un trabajo que es un poquito más tipo de home office, por así decirlo, o sea, de trabajo desde casa. Entonces, lo que pasó es que el Padre Joel me dijo, bueno, ¿qué te pareces allá en las obras misionales, en la oficina?
tú ahí hay una oficina donde tú puedes trabajarle tu trabajo. Dijo, pero también puedes ayudarnos para que estés un poquito más a la mano, digámoslo así, ¿no? Porque el padre de repente me marca, me dice, oye, ¿me ayudas con esto, con esto, con esto? Y le dije, va que va. Y así es como empecé a venir aquí a las obras misionales. Ya después, ya oficialmente, pues ya me involucré en el tema de medios y todo este tema. Y era lo mismo, ¿no? Como que videos para redes sociales, promociones, diseños. Entonces, como que yo me sentía a gusto, porque algo que a mí me gusta, que es el tema de las redes sociales, más que nada el tema como del diseño, de la edición, de diseñar, no tanto como que salir a cámara, pues no soy tanto de eso, pero esa parte me empezó a gustar mucho. Y ya después, y por eso yo le tengo mucho cariño a este proyecto de Corazones Ardientes. Porque no me acuerdo cómo... ya me acordé cómo surgió. ¿Sabes cómo surgió brevemente? Sí. En el Domum del 2023, que de hecho se llama Corazones Ardientes, Pez en Camino, me acuerdo que estábamos ahí y estaba Pepe, y Pepe le dije, oye, hay que cubrir el evento. Y Pepe se le ocurrió hacer, no sé si fue a Pepe, según yo sí, hacer un en vivo. Un en vivo. Entonces Pepe hizo un en vivo y pasó con todas las congregaciones a platicar con ellas un rato. Y así no estaba el evento y todo normal. Y después yo me di cuenta que ese en vivo era el video que tenía más reproducciones dentro de la página de OMPE Guadalajara. Porque la página de OMPE Guadalajara se crea también en el 2023, sí, en septiembre, o sea, un mes antes del Domum. Dije, qué curioso. Dije, entonces a la gente le gusta saber esto de los testimonios y de todo ese tema de los misioneros, ¿no? Y después yo me acuerdo que decíamos, y ya lo habíamos cocinado a lo mejor, pero era como que, ok, estaría interesante después hacer un video, pero invitando a esas personas y todo eso, ¿no? Y así quedó. Y ya de repente se dio la oportunidad de empezar a hacer algo así. Me acuerdo que tú me comentabas, porque yo quería que fuera en vivos en Facebook. Yo no quería que fuera en YouTube. Oscar fue el que decía, es que hay que hacerlo en YouTube. Y yo como que, en vivos en Facebook, porque eso es lo que funcionó, ¿no? Y el primer programa de Corazones Ardientes salen Oscar y mi papá hablando de la Virgen de Guadalupe. Sí, en diciembre del 2020. Está ahí, ni se llama Corazones Ardientes, no, pero está ahí el video. A ver si pongo el link para que lo ubiquen, ese primer programa, el piloto, digamos que fue el piloto. Y luego ya después, ya se cocinó bien la idea, ya Oscar dijo, mira, por YouTube y todo. Y yo al principio les dije, pues no creo que jale por YouTube. Dije, en YouTube nadie nos va a ubicar. Pero dije, bueno, y me retracto, la verdad que Oscar tenía toda la razón. Después me enteré que Oscar ¿eres mercadólogo o cómo? Soy mercadólogo. Y dije, pues obviamente Oscar sabía todo eso, ¿verdad? Dije, uno que no le hacía caso. Pero bueno, después ya surgió este tema y íbamos a invitar a las misioneras de Guadalupe, que fueron las primeras. Un saludo nomás a las misioneras de Guadalupe. Y me acuerdo que yo le dije a Oscar, pues hay que ser como pues no sé, así como los de Estados Unidos, ¿no? De que es un entrevistador y todo, pero yo no sabía cómo hacerlo. Y cuando yo llegué, Oscar ya lo tenía así como lo ven aquí ahorita. O sea, Oscar lo preparó la escenografía, o sea, 10 de 10. No, ven el primer video. Es que justamente le dio en el blanco de lo que estábamos, o sea, como que hicimos mucho clic en ese sentido. Sí. Y me acuerdo que el padre Joel, y aquí lo voy a quemar poquito, me había dicho que no fueran videos largos, que fueran de máximo 15 minutos porque a la gente los iba a hartar. Y me acuerdo que entonces que yo dijimos, no, pues hay que darle y pues ya ahí vemos, ¿no? Sí, ves. Y duró como 1 hora y... Sí, un poco mínimo, más de 1 hora. Sí, más de 1 hora. Sí. Y me acuerdo que yo lo terminé de hacer y todo. Dije, no, pues a ver cómo le digo al padre, ¿no? Y ya me acerqué al padre. Y una vez en su casa le dije, padre, pues ya tenemos el video para subirlo. Le dije, pero pues duró 1 hora. Y me dijo, no, David, pues que les dije que van a hacer, o sea, 1 hora la gente, o sea, la van a hartar, van a darle vueltas. O sea, obviamente, ¿no? Porque pues no estamos acostumbrados a subir videos así. Y pues bueno, yo nunca había trabajado en podcast. Tú ya tenías uno antes, ¿no? Yo tenía uno antes. Y bueno, ¿y en radio también habías trabajado? ¿O? Había hecho algo radio también, pero pues sí, muy someramente. Y entonces haz de cuenta que después ya, me acuerdo que yo lo puse con el padre. Dijo, a ver, ponlo, a ver qué tal. Y me acuerdo que lo estaba escuchando, también estaba platicando el padre y escuchando porque había más gente ahí en su casa. Y le empezó a gustar. Y dijo, y además me acuerdo que me volteé a ver y mencionó y aclarando, porque es una base muy importante que Oscar nunca lo diga, dijo que le gustaba mucho y en ese video dicen, y toda la gente me dice, cómo tú llevas las entrevistas. Porque eso es una parte muy esencial de cómo se llevan esto, porque sin ti, Oscar, esto no fuera lo mismo. Porque digo, todos hacemos un trabajo muy importante, tanto la edición, la producción, el apoyo de Dani, el apoyo del padre Joel, ahora del padre Toño, saludo también al padre Toño, pero contigo, pero todo es lo mismo, o sea, todo se cocina, es como en un pastel, ningún ingrediente sobra, todo es fundamental. Entonces el padre me dijo, me gusta cómo Oscar lleva las cosas, porque se estaba riendo, porque los comentarios a veces que hacías y todo con las misioneras. Y el caso que me dijo, ¿sabes qué, David? Sí se pasa a gusto, o sea, no está enfadoso, así súbelo. Mira. ¿Vive? Y se subió. Y me acuerdo que yo fui y te dije, Oscar dijo el padre que nunca nos dio una entrevista al padre. Que nunca nos dio una entrevista al padre Joel, hasta que se hizo secretario de la Pontificia sobre la propagación de la fe de acá. Esperemos que sí. Que en uno de estas venidas aquí en Guadalajara nos dé. Pero sí, muy interesante, la verdad, cómo nació el proyecto. Y ya tenemos más de 2 años, yo creo. Sí, ya 2 años y aquí seguimos. Y ahora ya, en esta etapa, en esta tercera temporada, sí ya nos pusimos recios con 1 vez por semana. Pero así nació y mira, entonces a fin de cuentas, yo me siento a gusto porque lo que yo quería en un inicio
un programa casual, ligero, que digo, esa parte tú te la das tú y que lo diriges muy bien, pero sobre todo que se conociera el testimonio, pero un testimonio vivo, no tal cual la doctrina, sino más bien, más que bien no se sintiera eso como aplicado. un tema de formación. Exactamente. ¿Cómo están, amigos? Y vamos a ir punto por punto. Ándale. Sino una conversación que Exacto. de ya luego le fuimos dando más forma, ¿no? De que si tomamos café, luego hemos intentado muchas cosas, algunas han funcionado, algunas no, pero todos seguimos aquí. Y qué bueno que lo dices, pero no significa que podemos hacerle cambios, ¿verdad? Al proyecto, pero ya con el tiempo iremos viendo. Pues vamos experimentando. Ahora sí que miren, los elementos básicos que están, como dicen, si ya funcionan, no le muevas. Obviamente podemos evolucionar en otras cosas, pero digamos que lo que ha hecho fuerte esto ha sido el equipo detrás de lo que estamos. El equipo que hay. Y la gente que ha venido también a platicar con nosotros. Pues no sé si hay algo que quieras añadir, David, antes de irnos. Porque no sé si Dani ya nos está presionando de que ya tenemos 2 horas. No sé cuánto llevamos. Ya rebasamos la hora, me parece. Pues ahí está. Pero no sé si algo con lo que quieras cerrar. Pues ya como para concluir, pues miren, yo tengo pruebas muy constantes de esto. También lo he visto en Dani, que cuando la entrevisten Dani lo va a platicar. Muy bien. Pero si uno le entrega a Dios su voluntad y su vida, le va a dar plenitud. Ahorita obviamente yo todavía hay problemas todavía, obviamente hay tristezas y todo, pero es muy diferente sentir que no tienes rumbo a sentirte en plenitud. En un encuentro que fuimos de la Unión de Enfermos Misioneros en Texcoco, me acuerdo que una persona decía, la felicidad no es una emoción, es un estado. Es decir, que la felicidad no implica que todo el tiempo no te pase nada malo, que nunca te sientas de otra manera, fuera de que estás alegre, sino más bien que a pesar de todo tienes la esperanza. Yo creo que cuando uno entrega a Dios esa esperanza, te entregas totalmente a Él, te guía, tus sueños, como vieron conmigo, como han visto con Dani, con Oscar mismo también, te los convierte y les da plenitud, así como tu vida. Entonces eso, es difícil, sí es difícil, pero vale la pena y siempre lo va a valer. Ese es el mensaje. Pues muchas gracias, David. Yo no es tanto que te agradezca que estés aquí, porque tú eres el parte fundamental del proyecto, pero sí gracias por abrirnos tu corazón y por compartir tu testimonio, que estoy seguro que a la gente le va a llamar mucho la atención, porque hay muchas cosas que incluso yo me quedo con más dudas de que podíamos verlas profundizado, pero pues el tiempo va. Pero pues muchísimas gracias por todo. A ti, Oscar, gracias por todo tu trabajo. Gracias a ustedes que nos vio y recuerden, nos vemos en el próximo video aquí en Corazones Ardientes. Hasta luego. Escucharte, mi corazón